En un célebre prólogo, Jorge Luis Borges afirma que el nombre de Pedro Enrique Sureña evoca palabras como maestro de América y otras análogas. Su vida se vio marcada por continuos desplazamientos que lo llevaron a Cuba, Estados Unidos, España, Argentina y México. El 29 de junio de 1884 nace Pedro Enrique Sureña en Santo Domingo, República Dominicana. Poeta, ensayista, filólogo, humanista, educador y uno de los teóricos más importantes del proceso de integración de la América hispánica. Hijo de Francisco Enríquez y Carvajal, futuro presidente de la República en 1916, y de la poetisa Salomé Ureña, dos figuras representativas de las letras dominicanas. Debido a la situación política del país, la familia se traslada en 1894 a Cabo Haitiano, donde en 1897, tras serios problemas de salud, su madre fallece. Es hasta 1897 que la familia regresa a Santo Domingo, tras la caída de la dictadura de Ulises. Después de recibir su título de bachiller en Ciencias y Letras en 1901, Pedro Enrique Sureña viaja a Nueva York, donde inicia otra etapa de su vida, movida por el firme propósito de realizar estudios universitarios y aprender el idioma inglés. Este traslado tuvo lugar gracias a que su padre, quien en ese momento era ministro de Relaciones Exteriores, viajaba a Nueva York a discutir problemas de la deuda pública del Estado y deseaba que sus hijos, Pedro y Francisco, perfeccionaran sus conocimientos de inglés. En pocos meses, Pedro logró dominar la lengua y de esa manera pudo también disfrutar de la riqueza teatral de Nueva York. En 1902 surgen dificultades económicas, pues su padre, luego de cambios en el gabinete gubernamental del cual formaba parte, no podría sostener a Pedro y a sus dos hermanos en el extranjero. De esta manera, Pedro obtiene un trabajo como asistente de contabilidad. Su estadía en Estados Unidos puede calificarse como difícil, pero también contribuyó a la formación intelectual de Pedro Enrique Sureña, pues aparte de profundizar sus conocimientos en la lengua inglesa, afirmó la predilección por su literatura. En la primavera de 1904, Pedro abandona Nueva York y llega a La Habana para emplearse con un amigo de su padre. Allí encontró por un lado seguridad y condiciones satisfactorias de vida, y por otro, la fundación de la revista Cuba Literaria por parte de su hermano Max. En ella, Pedro publicó varios poemas y ensayos sobre José Joaquín Pérez, a quien admiraba desde niño, y sobre José Enrique Rodó, con quien comenzó a desarrollar una relación epistolar, así como con Marcelino Menéndez Pelayo, en diálogos por considerar a nuestra América desde una perspectiva poscolonial. En los últimos días de 1905 recibió ejemplares de su primer libro, Ensayos Críticos, donde se anuncia su proyecto de pensamiento, la modernidad latinoamericana y su diálogo con la tradición europea, su independencia de la organización eclesiástica y subjetividad frente al hecho político. Posterior a su estadía en La Habana, Pedro Enrique Sureña emprende una travesía más con rumbo hacia México. En 1906, Pedro Enrique Sureña tomó un barco hacia Veracruz con el deseo de dedicarse completamente a la literatura, y allí funda la Revista Crítica, cuyo objetivo principal era ser un periódico internacional donde se analizara madura y honradamente la labor de cada país, y dentro de cada país la de cada escritor. Por desgracia y por factor económico, solo salieron 2 números de este trabajo. El periodo comprendido entre 1907 y 1910 fue clave en su vida, pues se acentúa su interés por la crítica filosófica cuando observa en América, junto con José Enrique Rodó, un interés por la seriedad del pensamiento. Hace aquí su crítica al positivismo, una de las primeras que se hace en Hispanoamérica, en sus artículos titulados El positivismo de Comte y El positivismo independiente. En 1908 traduce Estudios griegos de Walter Pater y logra la primera edición mexicana de Ariel del uruguayo José Enrique Rodó, un texto fundamental en el momento de pensar la relación de las jóvenes repúblicas latinoamericanas con los Estados Unidos. En 1910 asiste a la intranquilidad social y política de los últimos años del gobierno de Porfirio Díaz y al estallido de la Revolución. En la revista Sabia Moderna publica su ensayo teatral El nacimiento de Dionisios, esbozo trágico a la manera antigua. Durante este tiempo desarrolla una intensa labor como conferencista, profesor y periodista, y la librería Ollendorff de París publica su obra Horas de Estudio, a la cual dedicó gran parte de su tiempo. En el año de 1911 se inicia en la docencia universitaria y estudia el espíritu nacional. En 1913 sale de México después de que presenta su tesis de grado sobre la universidad y se recibe como abogado en la Universidad Nacional de México.
En este mismo año publica sus tablas cronológicas de la literatura española. En 1916 acompaña a su padre, presidente electo, a los Estados Unidos para denunciar la ocupación militar estadounidense en República Dominicana. Entre 1915 y 1916 destaca Enrique Sureña como periodista cuando vive en las ciudades de Washington y Nueva York. En este último año ingresa a la Universidad de Minnesota como profesor de lengua y literatura española. Allí presenta su tesis doctoral sobre la versificación irregular en la poesía castellana, en la cual demuestra que el verso libre no es una innovación modernista, sino que tiene hondas raíces en la poesía castellana anterior. En estos años visita España 2 veces y se vincula por medio de su amigo Alfonso Reyes al Centro de Estudios Históricos de Madrid, dirigido por Ramón Menéndez Pidal. Después de regresar a su cátedra universitaria en los Estados Unidos, recibe una llamada de José Vasconcelos, escritor y ministro de Instrucción Pública de México, para que ocupe un puesto en la Universidad Nacional de México y también lo aconseje en sus planes de modernización de la educación. Parte entonces para México, donde su americanismo adquiere un nuevo rigor. Por estos años, José Vasconcelos emprende una labor hispanoamericanista desde la Secretaría de Educación de la que Pedro Enrique Sureña formó parte activa entre 1921 y 1924. En 1921 es nombrado jefe del Departamento de Intercambio y Extensión en la Universidad de México. Participa en el primer Congreso Internacional de Estudiantes. Allí conoce al futuro editor Arnaldo Orfila Reynal y al poeta Héctor Ripalverdi, con quienes establecerá una valiosa amistad. En 1922, como parte de una delegación del gobierno mexicano, viaja a Brasil y Argentina. En 1923, contrae matrimonio con Isabel Lombardo Toledano, hermana del famoso líder sindical comunista Vicente Lombardo Toledano, y de ese matrimonio nace su primera hija, Natacha, en 1924. La pérdida de sus cátedras y puestos periodísticos y la insegura situación política en México ocasionan su traslado a Argentina. A finales de 1924, Pedro Enrique Sureña se instala con su familia en La Plata y posteriormente en Buenos Aires, donde pasaría el resto de sus días. En 1925 es nombrado profesor de castellano y de literatura general en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata. En 1926 nace su hija Sonia. En Argentina estableció amistad con Jorge Luis Borges, Ezequiel Martínez Estrada, Raimundo Lida y José Luis Romero, y algunos de sus alumnos serían Ernesto Sábato, Enrique Anderson Imbert y Aníbal Sánchez Reulet. En su estadía en Argentina, publicó La Utopía de América, 6 ensayos en busca de nuestra expresión y 100 de las mejores poesías castellanas. Volver a su patria fue una idea recurrente. En Santo Domingo, el nuevo gobernante Rafael Trujillo promete pacificación y democracia. Atendiendo a un llamado de su hermano Max, Pedro Enrique Sureña vuelve a Santo Domingo, donde será nombrado Superintendente General de Educación. En 1931 se publica en Buenos Aires la revista Sur. Pedro es miembro de su consejería en el extranjero. En 1932 recibe el doctorado honoris causa de la Universidad de Puerto Rico. Pero en 1933, debido al autoritarismo del presidente Trujillo, decide retornar a Argentina. Aunque no rompe oficialmente con el régimen, se distancia del naciente orden dictatorial. En 1933 colabora con el Colegio Libre de Estudios Superiores de La Plata y trabaja con Amado Alonso en el replanteamiento de los planes y programas para la enseñanza del castellano en la escuela secundaria. En 1936 es miembro suplente del Consejo Académico de la Facultad de Humanidades de La Plata y profesor adjunto ad honorem de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Buenos Aires. En 1938 colabora con el Instituto de Cultura Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires y participa como accionista y editor en la fundación de la editorial Losada. En 1940 es el primer profesor hispanohablante invitado de la cátedra Charles Eliot Norton de la Universidad de Columbia. Durante su estadía en Buenos Aires, Pedro Enrique Sureña publica La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo, sobre el problema del andalucismo dialectal de América, Plenitud de España y el español en Santo Domingo, y en colaboración con Jorge Luis Borges publica Antología Clásica de la Literatura Argentina. El 12 de mayo de 1946 murió Pedro Enrique Sureña, con el orden, pulcritud y discreción que caracterizaron su vida. Dejó una considerable obra escrita y, sobre todo, la memoria de un impecable magisterio que atestiguan su familia, sus numerosos amigos y discípulos. Pedro Enrique Sureña fue el maestro,
el guía intelectual y moral de varias generaciones de escritores iberoamericanos. Al hacer su elogio, Borges dirá que maestro es quien enseña con el ejemplo la manera de tratar con las cosas, un estilo de enfrentarse con el incesante y vario universo.